Amigos de Caminos Cal, bienvenidos una vez más a Bitácora un Alquimista. Los saluda Richo Osorno y bueno, hoy es un día prometido porque aparte me tardé en este programa porque la verdad es que sí me puse a investigar muy a fondo. En este programa vamos a hablar de los evangelios apócrifos, ¿ok? Ahorita voy a explicar qué son, ¿no? Todavía no voy a meter en temas, pero yo los considero importante porque considero que mucho de lo que de repente se nos pierde pues a lo mejor digamos, de la filosofía del catolicismo está en los evangelios apócrifos, ¿ok? Yo no estoy ni a favor ni en contra. Hay cosas que yo lo he dicho abiertamente, hay cosas que no estoy de acuerdo en cómo los maneja la iglesia, pero hay otras cosas que sí. Entonces, vamos hoy a hablar de este tipo de cuestiones, de este tipo de situaciones, literal, para poder llevar a cabo un poquito más a fondo pues obviamente la información de este programa, ¿no? También, sobre todo, para que conozcan el por qué, porque hay una razón, digamos, ¿cómo decirlo? Una razón funcional del por qué no se aceptan estos evangelios o por qué son apócrifos, que la palabra apócrifo pues va digamos, que no son tan reales o que no son reconocidos, ahorita lo vamos a ver, pero literal vamos a hablar de el por qué, por conveniencia de algunas cuestiones actuales de la fe y de en su momento de la fe católica, pues no se aceptan. Así que vamos a empezar este programa. Bienvenidos una vez más a Bitácora un Alquimista. Yo soy Richo Osorno. Vámonos con el primer bloque. Amigo, muchas gracias por seguir aquí en este programa. Este es un programa que yo me he pedido bastante porque creo que mucho de lo que se está malinterpretando actualmente de la religión católica tiene que ver con estas decisiones que se han tomado acerca de qué textos sí y qué textos no. Partamos del principio. La Biblia no fue escrita por Dios. Ese es un mito que todo el mundo tiene y a muchos católicos, de hecho, si tú les preguntas y te dicen ¿quién escribió la Biblia? Ellos te van a responder, Diosito mismo con su mano la escribió. No, no es así. La Biblia es un conjunto de dos libros grandes, bueno, son varios libros, pero dos principales, sobre todo lo que conocemos como la Biblia, que son lo que viene siendo el Antiguo Testamento, que digamos que es todo lo que es antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es todo lo que es a partir del nacimiento de Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son recopilaciones de historias, de parábolas. Ojo, hay una cosa importante. Estas historias son como una serie de cuentos, o sea, no puedo decir que sean cuentos per se, pero son como una serie de cuentos, digamos, en donde se habla mucho acerca de cuestiones, digamos, de moral, ¿no? O sea, son como lecciones de vida, vamos a llamarlas así, lecciones de vida de personas que, pues, obviamente tienen que aprender, o más bien lo que quiere la iglesia es que aprendan a vivir con estos temas un poquito más enfocados en cómo comportarse, en cómo actuar, en qué valores seguir, ¿no? Obviamente hay que darle a entender, y es algo bien importante, que estos libros tienen una connotación histórica, es decir, muchas de las cosas que vemos, pues son por la connotación histórica. Obviamente hay cosas terriblemente machistas, que ojo, no quiere decir que estén mal, pero en el momento histórico en que suceden, pues era algo normal, ¿no? Incluso pues se habla hasta de abusos carnales, se habla de cuestiones de estafas o incluso de sacrificios que actualmente pues bueno, ya no se hacen y están mal vistos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos libros han sido recopilaciones que ha hecho la iglesia a lo largo de los años. El Nuevo Testamento en específico es una parte que se recopiló de los apóstoles, es decir, los apóstoles escribieron desde su perspectiva, su versión de lo que vieron con Jesús y lo que pasó después de la muerte de Jesús. Es decir, todo lo que fueron a hacer ellos, que ellos tenían esta misión de predicar la religión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es básicamente el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento es este conjunto de libros. Ahora, dentro de estos hay lo que conocemos los famosos evangelios apócrifos. ¿Por qué son apócrifos? Primero, son evangelios que fueron encontrados después. Algunos fueron encontrados en cuevas, en ciudades de Medio Oriente, otros fueron encontrados en otros lugares, a lo mejor como tumbas, otros incluso escondidos en bibliotecas, ¿ok? Porque muchos de estos textos
se recuperan en la Edad Media, pero se consideran como prohibidos, ahorita explico por qué, y son escondidos en bibliotecas medievales y a últimas fechas han ido apareciendo después de hacer investigaciones, ¿no? ¿Qué es lo que la palabra apócrifo significa? La palabra apócrifo es secreto oculto, o oculto, aclaro. ¿Qué es lo que pasa? Están hechos por comunidades cristianas primitivas, es decir, algunos de estos sí son, digamos, de la edad, otros son transferidos de boca en boca, es decir, fueron historias que se transfirieron de boca en boca con una persona y entonces alguien dijo en algún momento, ¿sabes qué? Yo las voy a escribir lo que me has contado. Entonces, algunas pues también se perdieron con el tiempo. También, ojo, recordemos que incluso la Biblia tiene muchos errores de traducción y errores que la misma iglesia ha aceptado. O sea, la misma iglesia ha dicho, oigan, es que esto significa esto. Y son errores de traducción porque obviamente pues son libros escritos hace más de 2000 años por lo menos, ¿no? O con 2000 años y pico de vida, ¿no? Ahora, ¿qué motivos causa que un evangelio sea apócrifo? Primera, que no se pueda confirmar su autoría, que esto pues a mí se me hace muy vago, ahorita explico por qué, pero el primer punto es que su autoría no sea confirmada. Por ejemplo, hay uno que es el evangelio de Tomás y otro que es el evangelio de María Magdalena. Ellos pues no se puede comprobar que lo hayan escrito ellos o que ellos lo hayan pues digamos cerrado. Dos, los contenidos pueden ser variados, o sea, no solamente hablan de cuestiones de Jesús, sino también hablan de otras cosas. Por ejemplo, algunos hablan de la infancia de Jesús, otros hablan de las, digamos, pues situaciones que tuvo que pasar María Magdalena después de que la muerte de Jesús, e incluso bueno, ahorita voy a hablar más a fondo de él, pero incluso algunos pues le dan más poder a María Magdalena que al propio Pedro, que recordemos que Pedro es el padre de la iglesia, ¿no? Ahora, también hay algunos que vienen de doctrinas, digamos, no apegadas al catolicismo. Recordemos que dentro del catolicismo, de hecho lo sé porque tengo por ahí, ya les he hablado que tengo por ahí un cuate que es muy apegado al catolicismo. Y por ejemplo, él habla pestes de los protestantes y de los evangélicos, que son, digamos, vertientes de la iglesia original, ¿ok? No podemos decir que son parte de la iglesia porque más bien se separaron de la iglesia porque no hubo acuerdos en algunas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos tienen creencias. Un ejemplo, pues los protestantes, por ejemplo, no creen en los santos. O por ejemplo los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, creen que es un profeta muy, muy importante, pero no lo ven como el Mesías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se separan los gnósticos también, que por ejemplo este cuate que les comento, le tira durísimo a los gnósticos y básicamente no los baja de idiotas, ¿no? O sea, yo vuelvo a lo mismo, o sea, yo no tengo problemas, de hecho me parece muy interesante algunas cosas que proponen los gnósticos, pero este cuate pues así los trata, ¿no? Entonces, digamos que los conocimientos que vienen en estos textos no son acordes a lo que la iglesia profesa y van incluso en contra de lo que la iglesia profesa, ¿no? Y algunos también no se les considera así porque algunos, y eso sí se logró confirmar, fueron escritos en otras épocas y se cree que pudieron haber sido alterados por beneficio político, por beneficios, digamos, en contra de cierto grupo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no se incluyen en la Biblia. Yo también agrego, digamos, idea mía, esto primero es lo que oficialmente dice la iglesia de los evangelios apócrifos. Pero yo creo que también porque muchos de estos evangelios hablan muy, muy mal de las costumbres de la iglesia, o sea, contradicen muchas de las cosas de la iglesia. Por ejemplo, digo, y sé que me voy a meter en un tema de 11 varas, pero el valor que se le da a la mujer frente a la iglesia, porque básicamente uno de estos evangelios casi dice que realmente Jesús a quien le deja la iglesia es a María Magdalena, no a Pedro. No me voy a meter en detalles históricamente que está correcto o no, yo nada más estoy informando que eso es lo que habla, ¿no? Incluso habla pues de situaciones de machismo, que bueno, pensando en la época pues no son pues tan ilógicas, ¿no? También hay cuestiones ahí en donde, pues, por ejemplo, hay varias iglesias que se separaron y que se basaron en estos textos apócrifos para crear otra rama. Ahora, ¿cómo se decide esto? Esto se decide en un concilio vaticano. Los concilios vaticanos se hacen cada determinado tiempo y digamos que se hacen reformas a la iglesia católica, es decir, como a la fe y a la creencia,
por ejemplo, el último concilio, creo que ya lo habíamos hablado, que está como cuidando un poquito más a qué se le llama milagro, ¿no? Porque lo que hablábamos en un programa de, sí, ahora es milagro que Jesús aparezca en una tostada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la iglesia dice, no, a ver, no, todo esto es milagro. Milagro tiene que tener estas cosas para poder decir, esto es un milagro, ¿va? Entonces lo mismo es con estos textos son estudiados y la iglesia dice, ¿sabes qué? Esto va en contra de lo que nosotros decimos, así que bye. O, ¿sabes qué? Esto no está bien. Ahora, ¿hay textos apócrifos del Antiguo Testamento? Sí, porque hay, por ejemplo, el famoso libro de Enoc, que es uno de los evangelios apócrifos que también, digamos, están, en donde se habla de Enoc, que es el, digamos, el abuelo de Noé, el del arca. Ajá. Y Enoc habla de que incluso Enoc subió con los ángeles, o sea, Enoc no murió, sino que Enoc es ascendido y se convierte en un ángel. Que hay teorías, ojo, estos son meras teorías y si estoy mal también están en su derecho de escribírmelo aquí abajo en los comentarios y decirme, pero hay teorías muy pesadas acerca de que Enoc se convirtió en un ángel, que se convirtió incluso en el famoso Metatrón. Eso ya son teorías y divagues, o sea, eso no hay nada escrito formal. Pero lo que sí hay escrito formal incluso es un texto en donde, por ejemplo, se dice que cuando Jesús muere, baja al inframundo y libera a todas las almas que están en el inframundo, que incluso tiene un combate directo con Satanás. Ajá. Entonces, hay textos que ahí no cuadran. Por ejemplo, un ejemplo muy bobo es que de los textos apócrifos sale esta idea del famoso, este lugar donde están las almas, del famoso, se me fue ahorita el nombre, este lugar donde están las almas en pena, que son déjenme le digo, déjenme le pregunto, aquí se me fue el nombre, pero donde están las almas, el purgatorio, donde están las almas en pena, y que, por ejemplo, el purgatorio es un lugar donde también los niños no natos o los niños no bautizados van. Entonces, por ejemplo, eso hace relativamente poco, hace 10 años, se quitó para la iglesia ya no te reconoce el purgatorio. De hecho, antes hasta había rezos especiales para las ánimas del purgatorio y ya no las hay. Ya más bien la gente que los hace por su lado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden dar diferente. Ahora, yo creo que estos textos tienen un valor muy útil, porque nos ayudan a entender mucho lo que era antes el cristianismo. Recordemos que antes el cristianismo, antes de ser lo que soy, era una creencia hermética. ¿Qué voy con esto? Era una creencia que no cualquiera podía acceder a ella. Tenías que estar preparado. Era como los masones, vamos a poner un ejemplo. Que para entrar a cierto conocimiento de los masones, tienes que tener un conocimiento previo. Tienes que tener una preparación previa. Ajá. Y eso es lo que ha ido cambiando. Ahora, también no lo han permitido mucho porque también desarrolla mucho la idea del poder de las mujeres en el Vaticano. Y recordemos que, por ejemplo, una papisa no podemos tener. ¿Ok? Tiene que ser un papa hombre, que a mí se me hace eso muy retrógrada en estas épocas, ¿no? Pero es parte de... Y por último, pues obviamente conocer muchas de las leyendas que pues impulsaron a lo que es hoy el catolicismo, sean reales o no, sean mitos o no, pues son leyendas. O sea, también mucho de lo que está en la Biblia puede ser mito y no hay una forma histórica de comprobarlo. Hay cosas que sí, por ejemplo, la existencia de Jesucristo, hay textos históricos que lo confirman, pero pues si a eso nos vamos, también yo te puedo decir que hay textos históricos que dan referencia a la Atlántida, ¿ok? Entonces, son diferentes creencias, creo que cada quien es libre de creer en lo que quiera, y al final de cuentas, lo mismo que siempre les digo, dejemos de ver la religión como esta es la verdad absoluta, y más bien es una filosofía y un modo de vida. Toda religión tiene la obligación de hacer que tu modo de vida sea funcional. Entonces, vámonos con el siguiente bloque, vamos con los primeros evangelios apócrifos. Amigo, gracias por seguir aquí con nosotros y bueno, pues vamos a seguir un poco con este programa. No voy a hablar de todos, de hecho voy a dividir este bloque en dos porque no me va a dar tiempo de hablar de todos los evangelios. Voy a hablar de los que yo considero más importantes porque pues no es tan fácil, ¿no? Sobre todo porque hay algunos que no hay tanta información, hay otros que hay muchísima. De hecho, hay algunos que se encontraron por ejemplo, hay uno que se encontró en una vasija en el Mar Muerto, hay otro, por ejemplo, que se encontró en la biblioteca medieval, y bueno,
está el libro de Enoch, que aparte es uno de los primeros libros que sí estaba originalmente en la Biblia. El libro de Enoch, al final de cuentas, se considera un libro apócrifo porque ya más adelante la iglesia no lo considera canon, es decir, es como más bien dice, no, 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 estos son de Brayes, ¿no? Pero el libro de Enoch narra una parte muy interesante. A ver, lo primero, recordemos que per se, y también ahí sí yo sí creo que puede ser un poco apócrifo, Satanás nunca es mencionado en la Biblia, por lo menos en la Biblia oficial, ¿ok? En otros sí, sí se narra historias de ángeles, y por ejemplo, hay una de estas historias, que es la famosa historia de Enoch, que nos habla de unos vigilantes. Estos bajan a la tierra, estos literalmente bajan con la indicación de Dios, de aceptar, digamos que bajan si viéramos la Cábala, que es como el mapa que nos pone de las dimensiones y de los mundos que hay, baja justamente bajan de una de las esferas a ayudar a los hombres. Pero ¿qué pasa? Empieza a haber, digamos, una cierta afinidad entre los hombres y los ángeles. Entonces los ángeles descubren pues que las hijas de los hombres son muy atractivas y los propios hombres son muy atractivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tienen pues, interacción con ellos y esto los ayuda a engendrar a los famosos Nephilim, que de hecho, si gustas oír el programa de Gigantes, ahí hablamos de los Nephilim, que son esta combinación entre mujeres humanas con ángeles, que son gigantes, ¿no? Se dice que estos son seres que son enormes, son los famosos gigantes que conocemos. Ahora, aparte de esto, los ángeles les enseñan artes prohibidas que supuestamente solo estaban permitidas para los hombres. ¿Qué artes son? Son la metalurgia, son la astrología, son la magia, son la música. Y también se dice que la adivinación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, digamos que de alguna manera estos ángeles contradicen a Dios. Obviamente los demás ángeles y Dios voltean a ver la tierra y dicen, oye, ¿qué está pasando? Porque hay gigantes, porque hay esto, porque hay aquello, ¿no? Entonces lo que se dice es que ahí viene el famoso diluvio, ¿ok? ¿Qué es este diluvio? Es un momento en que, digamos, Dios decide mandar un aguacero terrible a la tierra, inunda la tierra matando a todos los ángeles. De hecho, ahí es donde viene esta famosa arca de Noé, en donde se meten dos animales de cada especie y son los que sobreviven, ¿no? Ahora, aparte de esto, se tienen dentro de los relatos de Enoch, dentro del libro de Enoch, se tienen otras cuestiones. Por ejemplo, hay varias profecías anunciando el fin del mundo, anunciando cuestiones como muy apocalípticas, que también no han sido totalmente aceptadas. Y también hay algo interesante, es de los primeros libros que ofrece un tema astronómico, ¿ok? Es decir, es de los primeros que se habla de un movimiento no solamente de Dios alrededor del mundo, sino más bien es como decía, a ver, está el mundo, pero también hay estrellas, hay un sol, hay una luna, hay otros planetas, ¿ok? Que de hecho es de los primeros libros ya últimamente del tema religioso, que sí trata la cosmogonía y la ciencia como de otra manera diferente. Ahora, aparte de esto, dentro de este libro se ponen historias y, por ejemplo, serán varias historias, como las historias de Adán. Digamos que no tiene sueños y en estos sueños se les revela por qué Adán fue expulsado del paraíso. Por esta cuestión del fruto prohibido, se les revela esta cuestión de Satanás, de que Satanás está buscando quitarlos, y obviamente también se les revela pues las cuestiones de que pues obviamente hubo una rebelión en el cielo, ¿no? Ahora, aparte, se dice que para el final de los tiempos, de estos tiempos, hay que aclarar, no es como el final de los tiempos totales, digamos que hay tres cuestiones. Una, él es ascendido digamos, al cielo como uno de los principales profetas de Dios. Y se dice que en el cielo, pues en ese lugar, se le dan como ciertas atribuciones, casi casi que le dan un rango equivalente a un ángel. Primera, aquí dos cosas principales. Una, tenemos que entender que el hecho de que hablar que un hombre fue ascendido es algo súper acá, es algo como magnífico. De hecho, estas cualidades solo en la Biblia, no sé si haya más, ahí sí corríjanme si hay más, pero hasta donde yo sé en la Biblia solamente lo tiene la Virgen María y lo tiene Jesús. Son los únicos dos que ascienden al cielo con todo y su cuerpo físico, o sea, no solamente su alma asciende, sino también su cuerpo físico,
¿vale? Entonces, literal, en ese momento, digamos que Enoch asciende y Enoch se le dan los poderes de un ángel y él se hace un ángel que se llama Metatrón. Y Metatrón se dice que es uno de los ángeles que está abocado a ser como una especie de intérprete entre la humanidad y los ángeles, ¿no? Y los dioses y Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día el exaltar una figura humana y decir que hubo un humano tan cañón que pudo convertirse en un ángel, pues es algo que no va con la religión católica, ¿no? Ahora, tiene importancia histórica en la Biblia. ¿Por qué? Porque es el primer libro en donde se habla de ángeles caídos y de ángeles. O sea, es decir, ya se habla de seres divinos, que los ángeles después con la anunciación de María, pues tienen mucho peso. También hay un evangelio apócrifo, ahorita vamos a hablar de él, hablando de justamente de la llegada de María al mundo, porque María supone que ya venía predestinada desde que nació a ser de hecho sí hay en la Biblia historias de esto, a ser pues la Virgen. Dos, tiene la cuestión de que nos habla por primera vez de un hijo del hombre que va a ser un salvador, de un Mesías. Nos habla de un hijo del hombre que en este caso es Jesús, supuestamente con esta cuestión, y también nos habla de la resurrección. Ahora, ¿por qué no se le tomó en cuenta a este texto? Porque aparte me salta otro punto. Como se los dije hace un rato, en este texto también se habla de que una vez que Jesús muere, Jesús baja al inframundo. Y en este inframundo se dice que las almas no podían descansar. De hecho, en el inframundo se dice que habían ¿cómo decirlo? Que estaban muchas almas ahí puestas, ¿no? Que había muchas almas que estaban en pena porque no podían ir digamos, al cielo, al más allá, sino que se quedaban atoradas en el infierno, en donde pues era una especie de limbo, una especie de purgatorio. ¿Por qué? Porque las puertas de la muerte no estaban abiertas. Entonces lo que se dice es que Jesús, una vez que muere, baja con una hueste de ángeles y que enfrentan a Satanás directamente y liberan esa puerta para que la gente que hizo bien pues pueda proceder, ¿no? Incluso se habla de un enfrentamiento hasta físico, ¿no? Entre Jesús y el diablo, ¿no? Entonces, obviamente, pues con esto que sí suena muy fantasioso, pues la iglesia dice, no, 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 este libro no puede ser parte del canon, ¿no? Este libro no puede ser parte de lo que nosotros estamos trabajando. Por otro lado, también, obviamente, toda esta cuestión de Adán y Eva y demás, pero ojo, es curioso porque hay partes de este libro que sí se toman. Por ejemplo, toda la historia del arca de Noé, pues es una historia muy bien conocida de la Biblia y es, digamos, parte del canon de la iglesia. Ajá. Ahora, hay otra cuestión, ya teológicamente hablando más enfocado en religión, es que fue excluido por los padres y padres de la iglesia y los rabinos judíos, ¿ok? ¿Por qué? Porque literalmente tenía problemas teológicos. Ya hablar de un Dios, de un Cristo que peleaba, o hablar de que los hombres pueden tener relaciones íntimas con una mujer, que diga que los ángeles pueden tener relaciones íntimas con una mujer, o con un ser divino, era algo que pues le choca a la iglesia, ¿no? Y no solo eso, aparte ya en este libro sí confirmamos la existencia de un ángel caído. Ya el nombre que le demos de Satanás, Lucifer, etc., no hay como tal. El único nombre que sí se confirma es el de Lucifer, el del alba de la mañana, que baja y que es el que le da todo este conocimiento a los humanos. Ahora, recordemos que este libro tuvo tanto peso históricamente hablando, que literal, pues tuvo la cuestión de que, por ejemplo, en algún momento, como se decía que la música era un conocimiento prohibido, si tú no cantabas en la Edad Media alabando a Dios, si tú tocabas música la que tú quisieras por gusto personal, estabas haciendo un pecado. Entonces, o sea, vean cómo si tuvo un pegue al final del día, si tuvo una cuestión en donde, pues sí se tomaba en serio en otros momentos, ¿no? Igual, por ejemplo, en algún momento reírse era un pecado. O sea, reírse era una cuestión mala. Y lo pueden ver incluso un poco más, como históricamente hablando, vean la película En el nombre de la rosa, en donde la risa era algo malo, ¿no? Al final del día, pues esas son ideas que se han ido yendo. Y también por eso es importante que estos textos, pues, digamos, pasen a segundo plano y no sean conocidos. Vamos, esto es del Antiguo Testamento, hay más, pero creo que valía la pena enfocarnos primero en el libro de Enoch, porque para mi gusto es uno de los más importantes, porque aparte también hay otros, por ejemplo, hay otros que hablan de la llegada de María al mundo. Recordemos que la Biblia sí nos menciona que los padres de María eran personas ya grandes que ya no podían procrear. Entonces por ahí hay varias historias de la infancia de María, de la infancia de Jesús. De hecho, yo en lo personal, esta es recomendación mía,
les recomiendo que si quieren ver un poco el libro El Mesías, bueno, la trilogía del Mesías de Anne Rice es muy buena. Anne Rice es muy buena investigando. Entonces, yo sí les recomiendo. Obviamente es una novela fantasiosa, sí quiero aclararlo. Pero vamos, si quieren darse una idea más o menos de qué van esos libros, bueno, de estos evangelios apócrifos, Anne Rice agarra mucho estos evangelios apócrifos para su historia. Entonces, la verdad es altamente recomendable. Pero bueno, vámonos con el siguiente bloque. Ahora sí vamos a hablar de los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento, es decir, que hablan de Jesús para adelante. Amigo, muchas gracias por estar aquí de regreso con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de varios más. La verdad es que me costó trabajo porque hay muchísimos. Estoy sacando, la verdad, de los que más, digamos, encontré. Porque, por ejemplo, yo te hablaba de que en el libro de Enoch se mencionaba este descenso de Jesús al infierno. Y aunque hay algo de eso, más bien se menciona en los libros justamente de Leucio y Carino, o lo que se le conoce como el Evangelio de Nicodemo. ¿Ok? En este lo que se dice es que incluso cuando Jesús baja se encuentra a muchos de los profetas que están ahí atorados e incluso el propio Adán, ¿no? Se dice que digamos que Lucifer de alguna manera ¿cómo se llama? Se coronó el rey del inframundo y entonces Jesús baja, digamos, a ponerle orden después de haber sido crucificado, ¿ok? Entonces, incluso, y voy a leer un cachito, esto estoy citando, dice, entonces penetró dentro del Rey de la Gloria en la figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Enseguida se puso a gritar al infierno mismo, hemos sido vencidos. Jesús tomó por la coronilla a Satanás y se lo entregó al mismo infierno para que lo mantuviera a buen recaudo. Luego condujo a todos los patriarcas, recordemos que los patriarcas de la iglesia hasta ese momento, entre ellos se mencionan a Enoc, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías, Jeremías y Juan Bautista, y literal los condujo para que pues fueran al más allá, digamos, al cielo, ¿no? Ahora, ese es uno de los evangelios que también se considera apócrifo por el tema fantasioso, pero seamos sinceros, si habláramos de un Dios que baja y peleó contra el diablo, digamos que sería una forma de justificar los exorcismos. Ojo, esta es opinión mía, no digo que sea así o no, porque entonces diríamos que efectivamente existe un infierno. Por ejemplo, otro que también causó mucho revuelo hace como 10 años igual, fue el Evangelio de San Judas, que este Evangelio narraba desde el punto de vista de San Judas los sucesos de la crucifixión, quitando a San Judas como el traidor, sino más bien diciendo es que no lo traicionó, él tenía ese trabajo que hacer, él tenía el trabajo de ir a vender a Jesús para que se pudiera llevar toda la crucifixión. Ajá, y pudiéramos tener toda esta historia que ya tenemos, ¿no? Entonces se justifica a San Judas como que no es un traidor, sino que realmente fue el apóstol escogido por ser el más fiel. O sea, Pedro no era el más fiel, era San Judas, ¿ok? Ahora, hay otras historias como que a lo mejor yo estoy de acuerdo aquí que está bien que sean apócrifas, no solo por el tema de que no se puede, digamos, confirmar el origen, sino también porque pueden ser un poco voladas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es un lienzo, que de hecho fue un desastre en la época medieval. Se supone que entre el grupo que estaba con Jesús había una mujer que se llamaba Verónica. Y de hecho, ahí sí, corríjanme, pero creo que la Biblia sí menciona que cuando Jesús va recorriendo el camino con la cruz a cuestas, una mujer se acerca y le limpia el rostro. Y se dice que con ese lienzo, pues se quedó marcado. Ahora, hay una referencia en la Biblia a esto. Ajá. Se dice que sí, que efectivamente la mujer va y que cuando digamos se lamentaban por él las mujeres, Jesús se voltea y les dice, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán el día que se dirán, dichosas las estériles, las entrañas que no engendran y los pechos que no criaron, ¿no? O sea, literal sí se hace una referencia a esta mujer, pero no se sabe si realmente sí pasó o no. Entonces se dice que esta mujer, después de que Cristo les dice esto, le limpia la cara y le dice que siga su marcha, ¿no? Y de hecho hay una leyenda que se dice que el verdadero rostro de Jesús está en ese sudario,
que de hecho parte de la leyenda del sudario de Cristo, la famosa sábana santa que está en el Vaticano, se dice que viene de ahí. Ojo, esa sábana, yo tengo mis dudas personalmente de que sea la original, no porque dude de la cuestión de la fe, sino porque el rostro de ese Cristo es el rostro de un actor español que fue el que dio la vida de Jesucristo. Esta cuestión de que pues probablemente Jesucristo fue más morenito, tenía rasgos de Medio Oriente, no tenía rasgos güeros. Ajá, o sea, nada más vayamos por la genética, no nos busquemos más, ¿no? Ahora, hay otra que me queda claro perfectamente porque lo hicieron en el Evangelio Apócrifo, que dice que Jesús fue crucificado no tanto por romanos, sino como que fue un acto, ¿cómo decirlo?, como de mercenarios, que al final de cuentas estos mercenarios matan a Jesús por orden de los romanos, porque dicen que estos mercenarios, más bien los romanos, tenían miedo que Jesús adquiriera mucho poder. Entonces mandan a estos, y de hecho se dice que el que logró hacer esto, o el que hizo la orden, fue justamente Poncio Pilato, ¿no? Esto también se dice en el famoso Evangelio de Nicodemo, y se dice que existe una carta que es a Pilato y a Herodes, que justamente revelan eso, ¿no? Y que incluso le dan esta tarea al dichoso Longino, que es el que trae la famosa lanza, con quien se pica a Jesús en el momento que está en la cruz, ¿no? Entonces, ese es otro de los evangelios que literalmente se da, ¿no? Ahora, hay otro evangelio que es el de Tomás, que de hecho es apócrifo porque no menciona la resurrección. Él dice que simple y sencillamente no hubo ni milagros, no hubo crucifixión. Él nada más enfatiza que Cristo era una persona que tenía un conocimiento brutal, que tenía una fe brutal, y que él fue llevando a todos por el camino de salvación, pero digamos que desmiente, por decirlo de alguna manera, la crucifixión. Entonces por eso no lo toman en cuenta. Hay otro que también se habla de Pedro. Igual, se habla de que sí, yo en lo personal sí creo que es muy apócrifo, porque aparte de que ya se comprobó que se escribió muchísimos años después de la crucifixión, también se habla de que Jesús sí sale del sepulcro, que incluso sale acompañado por ángeles, que los ángeles son los que le ayudan a levantar la piedra para que él pueda salir del sepulcro. Hay otro que de hecho tiene un nombre, ahí sí no me sé bien por qué tiene ese nombre, pero es el protoevangelio de Santiago. Literal narra la historia de María, lo que yo les comentaba hace rato, que se dice que María nació, digamos que un ángel baja y le dice a la mamá de María: a ver, tú no puedes tener hijos, pero yo te voy a hacer un milagro, te voy a decir que puedas tener hijos. Incluso se dice que María no pudo ser criada por sus padres porque era como un ser tan especial que tuvo que ser criada en un monasterio, en un templo. Ajá, justamente porque en ese lugar se asegurarían de tres cosas: una, de alimentarla y de tenerla de la manera correcta; dos, de, digamos, darle la instrucción correcta; y tres, se dice que en este lugar se le fue cuidando pues que siguiera siendo virgen, para que cuando pues el Espíritu Santo la embaraza pues no hubiera el problema de que hubiera perdido la virginidad. Ahora, hay una cuestión bien importante con este evangelio, porque también para mi gusto está muy fumado, porque se da como a entender que María baja de los cielos y que de hecho es entregada por un ángel. Ajá. Entonces, ahí yo también, ya saben, ¿no? Los teóricos de los ovnis salen con que no, es que María era un alien y por eso pudo tener a Jesús, ¿no? O sea, ese todavía te creo más que haya sido como medio falso, ¿no? O sea, como medio, bueno, ok, va, sí, te la compro, que como que está turbio eso, y que no sea como como muy realista, ¿no? Sí te lo creo, sí te lo compro, ¿vale? Por ahí, este es para mí el más fuerte, el de María Magdalena, que para mi gusto sí es real, pero a la iglesia no le conviene que sea real. Esta es opinión personal mía, quiero dejarlo en claro. Ajá. En se describe pues que después de que Jesús muere, bueno, primero se da a entender que lo que Dan Brown usó para su libro, que María Magdalena realmente era la pareja de Jesús y que incluso tuvieron un hijo, ¿ok? Entonces, literal, se dice que tuvieron un hijo y que realmente a quien Jesús le deja su iglesia no es a ¿cómo se llama? A Pedro,
sino que se la deja a María Magdalena. Y que de hecho Pedro y María Magdalena tienen muchos choques porque no están de acuerdo y Pedro está muy celoso. Incluso por ahí se narra, digo, eso lo dicen los teóricos, la verdad a mí no me consta, pero por ahí se narra que Jesús en algún momento le dice a Pedro, es que no le tengas celos, yo los amo a todos por igual. Pero Pedro pues estaba muy celoso de que Jesús le daba más peso. Tomemos aparte en cuenta la historia que es machista en el sentido de la época y que pues obviamente cómo era posible que una mujer tuviera más poder que un hombre. Entonces, pues por eso, ¿no? Ahora, incluso en esto se dice que María Magdalena funda su iglesia, que de hecho la iglesia se va a Francia, que de ahí sale toda esta leyenda y este libro que escribe Dan Brown, y que esa iglesia queda en Francia, y que en Francia es donde se desarrolla la iglesia de María Magdalena, que de hecho ahí está, de hecho, la catedral, no sé si es catedral o qué de María Magdalena, en donde ella pues es la que realmente continúa con las enseñanzas de Jesús. De hecho, la leyenda dice que María Magdalena no huyó sola, o sea, huye de Jerusalén por la persecución de lo que estaba pasando, pero no huye sola, huye justamente con la Virgen María. Entonces se van las dos juntas y ella sigue en la iglesia, pero pues obviamente Pedro sigue en Roma y Pedro se convierte en el famoso padre de la iglesia, ¿no? Para mi gusto, y digo, esto es muy personal, yo creo que este tiene más coherencia que pues obviamente no se narraba o no se daba este peso a que María Magdalena pudiera tener realmente la realidad de que pudiera tener a Jesús, ¿no? O sea, que pudiera tener los conocimientos y que Jesús le hubiera pasado la batuta de la iglesia. Entonces, pues se vuelve algo un poco, digamos, más a fondo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se vuelve digamos, mucho más pesado. Y pues imagínense que ahorita salieran con que pues no, realmente Pedro no tenía el conocimiento que tenía Jesús, sino más bien lo tenía María Magdalena, y la que le dijo todo fue María Magdalena. Entonces, literal, pues sí es un tema delicado, porque estaríamos pues básicamente negando todo lo que ha dicho la religión, ¿no? Ahora, hay otros que no son per se evangelios, son textos, son dichuras, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos, ya la más para cerrar, hay uno que de hecho el lugar en Japón yo lo pude visitar, el lugar es real, y hay un lugar en Japón, en un lugar que se llama Aomori. En Aomori se dice que cuando Jesús muere en la cruz, obviamente conocemos este mito de que baja la cruz, resucita, y una vez que resucita, él huye a tierras lejanas de Oriente y llega a Japón. Ahí se dice que vivió hasta una edad avanzada, o sea que tuvo, digamos, una vida pues más próspera, ¿no? De hecho, se dice que son los años perdidos, que vivió aproximadamente, digo, tomemos en cuenta la época, 12 a 30 años más, ¿ok? Incluso se dice que en este tiempo se casó con una mujer de Japón, que tuvo hijos y que finalmente fue enterrado en una prefectura que se llama Shingo, ¿ok? Entonces, de hecho, el lugar lo puedes visitar, ahorita les voy a poner fotos, pero el lugar lo puedes visitar como la tumba de Cristo. De hecho, se dice Kirusoto no Haka. Kirusoto no Haka. Ajá. Y obviamente, pues mucha gente sí va a peregrinar porque se cree que es real. Lo que se dice es que después de que Cristo fallece en la cruz, después de eso, él resucita y huye a Japón, huye a través de Siberia y Alaska, y llega a una provincia de Japón que en ese tiempo se llamaba Mutsu, ¿ok? Obviamente, él se establece ahí, se establece como agricultor, se casa con una mujer japonesa. De hecho, lo que sí llama la atención es como las ilustraciones que sí lo ponen como un hombre de Occidente, no lo ponen como un hombre de Oriente. Eso sí llama bastante la atención, ¿ok? Y se dice que Jesús muere, a la edad de 106 años. ¿Qué es lo que pasa? Se dice incluso también hay otra, digamos, vertiente de la misma leyenda, que dicen que quien fue crucificado en la cruz no fue Jesús, sino un hermano mayor a Jesús, que se llamaba Izukiri, ajá, o así lo ponen, ¿no? Perdón, un hermano menor de Jesús, no mayor, menor, ¿ok? De hecho, en el área sí hay un museo, que es el Museo de la Leyenda de Cristo, y pues mucha gente sí lo cree. O sea, yo no sé si qué tan vigente sea, pero muchos estudiosos sí creen que se trata de Cristo por el tipo de enseñanzas. Ahora, también no se puede corroborar al 100, porque recordemos que la Iglesia Católica en Japón no tuvo un buen recibimiento. Recordemos que el problema fue que cuando llegaron,
primero se encontraron una pelea fuerte entre el budismo y el sintoísmo, que estaban tratando de conservar sus respectivos poderes, ¿no? O sea, estaban tratando de conservarlo. Recordemos que ambas religiones son muy importantes en Japón actualmente. Y aparte de eso, los cristianos pues obviamente iban con esta cuestión de que el único Dios es el de ellos. Entonces empezaron a chocar con mucha gente, y para acabarla de fregar, recordemos que pues la iglesia tiene una larga historia de querer tener terrenos y propiedades y riquezas y todo lo demás. Entonces pues literalmente el emperador vio esto. De hecho el emperador se dice que pidió asesoría de muchos consejeros si dejar a los cristianos o no. De hecho, ojo, hay una leyenda, que esa sí es una leyenda real, de que el emperador, bueno, no el emperador, sino los daishos del emperador, que son digamos, los regentes del emperador, manda a uno de sus samuráis al Vaticano. Entonces, este samurái parte de Japón, pasa por México. Esto sí está documentado. De hecho, en una catedral en Guadalajara hay una pintura. En México a este samurái lo bautizan con un nombre cristiano. Él sale por Veracruz. De hecho, en Veracruz y en Puebla y en muchas partes hay un apellido que es Japón. O sea, la gente se apellida, no sé, Ricardo Japón. Sí, y eso sí es real. De hecho, pueden ver, hay un documental completito creo que en Amazon Prime. Si no, acá abajo les dejo la liga. Hay un documental enterito de esta cuestión de el primer samurái y el primer japonés que vino a México. Obviamente en el viaje pierden a muchos japoneses, que son los que crean este apellido, y este samurái regresa, llega al Vaticano, pero cuando llega al Vaticano se topa con una muy mala noticia. En lo que hizo todo este trayecto, recordemos que pues ahorita lo hacemos en avión en 15 horas, 16, pero en ese tiempo pues lo tenías que hacer en barquito, a pie. Entonces, literal, cuando llega, ya pasaron varios meses, y el emperador en ese tiempo el shogun decidió mandar a matar a los cristianos. Les da un chance de escapar, ellos no se van, y lo que hacen es que empiezan a crucificar a los cristianos en Japón. Entonces, al final la religión católica no pudo entrar. De hecho, a la actualidad, si ustedes van a Japón, no hay gran cantidad de iglesias católicas. Sí las hay, sí existen, pero no hay gran cantidad. De hecho, de las que encontré, una era un bar. Así se las pongo. Entonces, pues es una leyenda, puede ser, puede no ser, pero bueno, vamos a cerrar este programa. Y bueno, amigos, muchas gracias por haber llegado al final de este programa. Espero les haya gustado, espero les haya funcionado. La verdad, yo creo que les dejo a ustedes los evangelios apócrifos para que los estudien, para que los vean. Yo tuve que aventarme, les juro que tuve que aventarme a leerlo. Me aventé fuentes de National Geographic. De hecho, aquí traigo algunas de las fuentes que usé, porque no quería dejarlo así. Usé el libro Los Evangelios Apócrifos, una introducción, de Hans Joseph Clark. Usé La vida de Jesús a la luz de los Evangelios Apócrifos, de Antonio Piñero, los Evangelios Apócrifos de Aurelio de Santos Sotero, y todos los evangelios también. Híjole, creo que ya cerré algunos de los libros que usé. Aquí tengo otro, no es cierto, no, eso se los voy a quedar a deber, porque hay otros libros que usé y que no tengo ya ahorita a la mano, ¿vale? Pero sí usé varios libros que, de hecho, si quieren se los pongo al final, pero usé varios libros enfocados en los evangelios, en cómo al final del día estos, pues, o sea, yo tengo aquí dos temas. Uno, yo diría que los evangelios apócrifos, muchos, sí, no dudo que algunos sí sean falsos por el hecho de que se escribieron después, o por el hecho de que traen cosas demasiado fantasiosas, pero también yo creo que muchos de estos son verdaderos, pero la iglesia no quiere que sepamos que son verdaderos, porque le pesaría el tener esta cuestión. Entonces, pues vámonos. Esto fue Bitácora Alquimista. Creen su propia opinión, no me crean a mí todo. Creen su propia opinión y nos vemos el próximo martes. No es cierto, el próximo viernes. Bye bye.